Bueno, bienvenidos a Una Página a la Vez. Este es un espacio para hablar de libros. Estamos desde la Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo, transmitiendo desde el Centro Cultural de España. Y en esta ocasión estoy con la escritora mexicana Marlene Sertucho. Marlene. Hola Ángela, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida a la República Dominicana. Ay, muchas gracias. ¿Qué tal ha sido la experiencia de esta semana? Es un abrazo de poesía, un abrazo de mar, de calidez. Los dominicanos son una cosa maravillosa. Hemos tenido oportunidad de escucharte recitales y bueno, quienes no te han escuchado se lo han perdido definitivamente. Ha sido una experiencia muy interesante y quiero iniciar, ¿por qué poesía? Porque ¿cuándo te diste cuenta que esa era la voz? Creo que fue algo que me sucedió muy pequeña, pero fui consciente hasta muy grande. Bueno, hasta ya después de unos años. Cuando era niña detectaron que no podía, que tenía una especie de dislexia, ¿sí? Y entonces aprendí a leer muy chiquita porque lo detectaron en diferentes cosas, ¿no? Y yo me leía todos los libros de mi casa, era como algo que tenía muy interiorizado, además de que en mi casa siempre había libros de poesía, de literatura, ¿no? En general. Pero a mí me gustaban los de poesía. Entonces, había un libro que era como el libro prohibido, ¿no? Que mi mamá intentaba ocultarme porque hablaba, no sé, de prostitutas, de la vida de la noche. Los poemas eran como muy románticos, de la época romántica, sí, del romanticismo, y hablaban de cosas prohibidas, ¿no? Y entonces, cuando ya no pudo más, porque ya ella sabía que yo ya estaba dirigida a ese libro, me empezó a arrancar las páginas de los poemas. Hizo como, digamos, su pequeña inquisición y arrancó páginas de poemas que ella asumía que yo no debía leer a esa edad, ¿no? Muy pequeña. Claro. Y entonces yo jugaba a escribir las páginas que faltaban y ahí empezó. Eso pasó, no sé, yo tenía 9 años, lo olvidé y después por otras cosas de la vida me crucé otra vez con la poesía. Siempre fui lectora desde chiquita, ¿no? Pero ya como un oficio, supongo que como por la preparatoria, que tienes esta necesidad también de expresarte y de decir las cosas en otro lenguaje que no sea el cotidiano, ¿no? Sí, y justamente esa es la pregunta, ¿qué es la poesía para ti? Y bueno, es que la poesía es... ¿Qué pregunta tan difícil? Para mí, pues forma una gran parte de mi vida, ¿no? O sea, yo me desenvuelvo como editora, todo el tiempo estoy allí coqueteando con la literatura en mi profesión. Pero yo creo que sin la poesía yo no sería la persona que soy, ¿no? Como lectora primeramente y después como creadora, ¿no? Para mí es vital. No sé, o sea, eso significaría para mí, pero es una pregunta tan profunda que, ¿no? Hay mucha gente que no se acerca a la poesía, que le tiene miedo, se distancian del género, que entienden que no lo entenderían. ¿Qué tú le dirías si tuvieses que decirle a alguien intentar conquistarlo? Sí, yo pienso que este distanciamiento que tomamos como seres humanos o como lectores de la poesía es porque está cargada de muchos prejuicios, ¿sí? Como si la poesía solo fuera para las personas cursis, o solo para las mujeres, o solo para decir cosas románticas, idealistas, ¿no? Pero quien se acerque a escarbarle un poco a la historia de la poesía mundial, puede encontrar que para la poesía, digamos que las preocupaciones de la poesía no se constriñen a una cosa amorosa, ¿no? Porque no. Casi siempre se le asocia con algo amoroso, sí. Y en poesía tú puedes leer de todo, desde la guerra, desde el hambre, desde cosas muy lúdicas, un columpio, una mesa. Y quisiera hacer una pequeña acotación hay una escritora uruguaya,
poeta que se llama Mercedes Calvo, que radica en México. Ella es maestra y ha trabajado mucho la poesía en las escuelas. Y escribe poesía para niños, que a mí me parece la más difícil de escribir. Eso lo siento yo. Y ella ha tenido muchos años la oportunidad de observar cómo en la iniciación de la educación, en los jardines, en los kinder, le decimos en México, los niños están permitidos, o sea, les permiten los niños jugar con la palabra, hacer juegos, las redondillas, todos estos juegos que son como de grupales y que estás cantando una canción. Incluso se les permite hablar mal, conjugar mal los verbos, no hay problema, el niño está aprendiendo el lenguaje, ¿sí? Pero entran en la primaria y entonces se tecnifica el conocimiento. Y todo eso lúdico de la palabra desaparece. Ella tiene la teoría y yo pienso que ahí está el origen de estos prejuicios de ese distanciamiento que tomamos, ¿no? Porque tú empiezas a recibir conocimiento tecnificado que te sirva para la vida. Y entonces, como en la poesía, tenemos la idea que la poesía nos sirve para la vida, que no tiene utilidad, una mercantilización también que no nos sirve para el mundo, ¿no? Solo Olivero Girondo podía comprar su comida con poemas, ¿no? Pero esa es, yo creo que allí está. Cuando nos prohibieron jugar con la palabra, porque cuando somos niños jugamos mucho con la palabra y la poesía tiene mucho que ver con lo lúdico, con la experimentación, con la libertad, y nos encasillaron en cosas útiles, ¿no? En conocimientos que nos van a ayudar a vivir, pero yo creo que pero no a sobrevivir. Exacto. O sería al revés, sobrevivir nos enseñaron cualquier a sobrevivir, oficio, pero para vivir la poesía. Claro, sí, así lo siento yo. Y bueno, tú mencionas lúdico y mencionas la palabra, y quienes te escuchamos leer poesía erótica, que aquí resulta controversial y la gente se sorprende cuando escucha leer un texto. Cuéntame un poco de cómo fue ese proceso de la libertad detrás de escribir textos de contenido erótico. Definitivamente aquí en Santo Domingo es controversial todavía. Sí, lo noté. Lo noté al final de la lectura, y eso que fue un poema también, solo fue un poema. Pero creo que tiene que ver también con un proceso interno de apropiarte de tu cuerpo, de despojarte de prejuicios. Mi sociedad también increíblemente es prejuiciosa, ¿no? Y la poesía erótica se convirtió en México también como una ficha muy fácil de jugar, ¿no? En cierta generación que le antecede a mi generación. Yo digo que todas las poetas que empezaron a escribir poesía erótica, que son las poetas que ahora tienen 70, 80 años, que todavía tenemos en Jalisco poetas importantes, vivas, ¿no? En todo México, pero digamos de mi región, de donde yo soy. Y ellas nos aplanaron un poquito el piso, ¿no? Después hubo un abuso, ¿sí? Y yo nunca intenté como adherirme a ninguna corriente, fue más bien, mi proceso fue interno, ¿no? Y fue justamente después de tener hijas, ¿no? Después de vivir un proceso duro corporal, ¿no? Porque la maternidad te exige mucho cuerpo. Entonces, cuando ocurrió eso, y me despojé de muchas cosas y rompí también límites sociales, ¿sí? En la familia, yo nunca me casé, yo tuve mis hijas y mis hijas viven conmigo, soy como... Sí. Me enfrenté a eso social, pero ahí se estaba gestando todo esto que fue como aceptar mi cuerpo después de haber luchado. Sí, pero después el cuerpo... De haber florecido, claro. Sí, ¿no? Y que te cambia el cuerpo. Y fue una experiencia como muy rica porque ya lo vi desde otra perspectiva, como con otra madurez, digamos, con madurez. Sí. ¿Algunos libros o escritores que tú creas que son imperdibles, que tú sientas que todo el mundo debe leer? Híjole, es que tantos.
Dame dos solamente. Te doy dos. Bueno, nada menos acaban de hablar de Octavio Paz, que se hablaba mucho de este personaje tan controversial, perdón. Octavio Paz, yo creo que sobre todo su poética, ¿sí? Su obra poética y su obra ensayística sobre poesía, que es El arco y la lira. Quien quiera entender un poco más las profundidades de lo poético, del fenómeno poético, creo que puede apoyar sus lecturas de poesía con ese ensayo del arco y la lira, ¿no? A la par. Y bueno, ¿no? A mí me encanta Rosario Castellanos, que fue una poeta que me acompañó en la adolescencia y ahora la leo con otra mirada y me da un poco la compadezco un poco, ¿no? Porque las lecturas también maduran con el tiempo, ¿no? Sí, claro. No puedes leer un poeta de la misma forma hace 10 años que ahora. Enriqueta Ochoa, digo, Pita Amor, hay un montón de mujeres poetas, sí. Bueno, nos quedamos con esa invitación a conocer sus recomendaciones, a conocerla a ella. Quienes no la conocen, buscan en las redes sociales. Sí. Y sé que van a disfrutar mucho tu obra como la hemos disfrutado nosotros. Espero que vengas pronto y tenerte por aquí, por República Dominicana, en un recital solo para ella. Ay, ojalá, con un libro para presentarlo. Que así sea. Sueño.